Buenos días, aquí estamos este domingo 12 de abril del 2020, pues por las contingencias que se están viviendo a nivel país, bueno, es a nivel mundial, pero a nivel país eh, nos dieron la orden de no tener reuniones multitudinarias y en obediencia a nuestras autoridades, ya que la Escritura nos dice que toda autoridad es puesta por Dios y en sujeción a nuestras autoridades estamos llevando el mensaje de la palabra ahora a través de estos videos. Ahorita acabamos de tener dos alabanzas muy bonitas, muy suaves. Y ahora vamos a pasar a la escritura, a la palabra de Dios, para buscar en la palabra de Dios el mensaje que llene nuestro espíritu en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, quiero que vaya conmigo ahí en su casa, que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 26. Y ahí en Mateo capítulo 26 vamos a leer algo que sucedió en una semana como esta, que normalmente la gente le llama Semana Santa, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucedió. Dos aspectos quiero revisar que queden grabados en su corazón y en el mío. El primer aspecto tiene que ver en el momento en que Jesús es aprendido. Ahí hay una palabra que me llamó la atención cuando Jesús es aprendido. Y vamos a revisar posteriormente la resurrección del Señor Jesús. Hoy domingo 12, hace 2000 años, primer día de la semana, se celebra la resurrección. Hubo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el pilar, es la roca, Cristo es la roca de la fe cristiana. Entonces, queremos revisar estos dos aspectos, estas dos palabras. La primera está en Mateo capítulo 26. Quiero que vaya conmigo ahí y vamos a leer del 26, 53 y 54. Vamos a leer ahí. Ok, mire cómo dice Mateo 26, 53 y 54. Dice así. Vamos a leer desde el 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Déjeme decirle, cuando yo leí estos capítulos, me, me trajo una enseñanza que hoy quiero compartir con usted. La enseñanza de que, mire lo que estaba ocurriendo, van y aprenden al Señor Jesús. Automáticamente Pedro reacciona inmediatamente, dice que agarra una espada y le vuela la oreja a Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le detiene la mano y le dice, cálmate, no es así, que el que tome espada, a espada morirá. Entonces Jesús le estaba diciendo esto a Pedro y después pasa a estas palabras que es donde me quiero centrar. Dice, ¿crees tú que no puedo orar a mi Padre y en esta hora Él no me respondería dándome 12 legiones de ángeles? Yo me quedé meditando en esto. Todo el poder en Jesús como Dios para poder orar a su Padre y que descendieran 12 legiones de ángeles y parar aquello que se estaba dando, parar aquella crucifixión, aquella aprehensión en Cristo que le llevaría a la crucifixión y que le llevaría a la muerte. Déjeme decirle, meditando en esto, yo dije, nuestro Jesucristo tenía todo el poder y tenía una vida sin pecado para poder orar al Padre y que el Padre le respondiera con 12 legiones de ángeles. ¿Él lo pudo haber hecho? Sí, porque Él era Dios.
Pero mire lo que dice el 54, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Déjeme decirle, él no oró por esos ángeles, ¿sabe por qué? Porque era necesario que así fuera. Era necesario que así muriera él. Por mucho tiempo yo estuve meditando cuando veía películas en esta semana, Semana Santa, o leía acerca de lo que había sucedido con Jesús. Yo, Fernando, hablaba y decía, qué mala fue esta gente. Cómo se atrevieron a crucificar a Cristo. Déjeme decirle algo. Hasta que Dios no habló a mi corazón a través de esta palabra y me dijo, Fernando, era necesario que así pasara. ¿Por qué era necesario que así pasara? Ok, era necesario porque la raza humana, toda completa estábamos en pecado. Eso nos dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la Escritura dice todos es todo, sin importar si llevas traje, si eres rey, si eres plomero, si eres albañil, seas lo que seas, te dediques a lo que te dediques, la raza humana completamente, desde los reyes hasta el de más abajo, todos estábamos en pecado. Y dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el corazón de Dios estaba rescatar a la raza humana, rescatar al hombre. Y cuando me refiero a hombre y mujer, rescatarnos de esa condición en la cual estábamos. La ley decía que la paga del pecado era muerte. Entonces los pecadores teníamos que morir. El lugar de Cristo, ese lugar lo teníamos que ocupar usted y yo. Era necesario que Cristo muriera de esa manera, para librarnos a usted y a mí de nuestro pecado. Qué interesante es que se necesitaba que así fuera, que las Escrituras se cumplieran, que así fuera. Esta palabra, híjole, me habló mucho a mi vida. Mi hermano, si tú estás escuchando este mensaje y tú ves que Cristo está siendo aprendido, hace 2000 años fue aprendido, déjame decirle, fue por su pecado de usted y por el mío. Esa fue la primera palabra que me llamó mucho la atención. Era necesario que así pasara. Ahora, nos vamos a ir a la otra palabra que está en la resurrección de Cristo, que es lo que se está celebrando este domingo 12 de abril del 2020. Sucedió hace 2000 años, pero hoy todavía lo recordamos, porque la palabra se tenía que cumplir. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24 y vamos a leer ahí del 1 al 8. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer del 1 al 8. Antes que nada, antes de pasar a leer Lucas 24 del 1 al 8, te quiero leer algo que escribí aquí. ¿Por qué era necesario que Cristo fuera crucificado? Decíamos hace ratito, por tu pecado y por el mío. Él contuvo su poder por ti y por mí. El Dios Todopoderoso, como un cordero, fue llevado al matadero y no profirió palabra. Cayó su boca. Ese es el amor de Dios mostrado en la persona del Señor Jesucristo. Al ser aprendido, crucificado,
muerto ahí en la cruz, pero ahora vamos a ir a la otra parte, que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 24 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como que tuvieron temor. Y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario, la misma palabra, era necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, lo que miramos hace un ratito, en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. No nada más fue entregado, pasó por la crucifixión y luego algo glorioso, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es necesario que usted y yo nos acordemos que Cristo no quedó en la cruz, que Cristo no quedó en el sepulcro. No busquemos a Cristo en un sepulcro. Él resucitó, dice la Escritura, y era necesario que así fuera. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mi amado, tú que me escuchas, iglesia, tú que me estás escuchando, es necesario que no busquemos a Cristo en el sepulcro. Dice la Escritura aquí: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y al tercer día resuciten. Estas mujeres, mire a dónde fueron a buscar a Cristo. En el 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Cristo está a la diestra del Padre. Ascendió, Él resucitó, estuvo con sus discípulos por espacio de 40 días aquí en la tierra y ascendió al cielo, y nos dice la Escritura que hoy está a la diestra del Padre, lleno de gracia y de poder, está ahí. Entonces déjeme decirle, no tenemos que buscar a Cristo en un sepulcro. Él está vivo, Él resucitó. Un domingo como hoy, primer día de la semana, nuestro Jesús resucitó de entre los muertos. Dice la Escritura, porque la muerte no le pudo retener. Oh, qué precioso es esto. Saber que a Jesucristo la muerte no le pudo retener. Y que Él, de acuerdo a la Escritura, en la cruz del Calvario dice que había un acta de los decretos que nos era contraria. Usted y yo teníamos un acta donde estaban apuntados todos aquellos pecados. Esa acta Cristo la crucificó ahí en la cruz, la clavó ahí en la cruz. Y hoy usted, para aquellos que tenemos fe en ese sacrificio que Cristo hizo hace 2000 años, pero que lo creemos en nuestro corazón por fe, que fue por nosotros, fue clavada esa acta ahí, y usted y yo podemos estar limpios de pecado para podernos presentar ahora sí delante del Señor. Esa palabra, qué importante es necesario que así sea. Lucas capítulo 24 del 1 al 8 que leímos, otra vez encontramos que era necesario que se cumpliese la Escritura, que fuera entregado, después crucificado y que resucitare. Solo Él y en Él se podía cumplir esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque lo que se tenía que ofrecer de acuerdo a la ley era un cordero sin mancha. Y de acuerdo a la Escritura, Cristo fue el único hombre sobre la tierra que no pecó. El único. Era el ideal, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el que tuvo que tomar su lugar y el mío ahí en la cruz.
Qué precioso es esto, porque hoy, un día de domingo de resurrección, usted y yo podemos decir en nuestro corazón, gracias Señor, gracias. En Él solamente se podía cumplir eso. Todos los demás seres humanos estamos de una o de otra manera, el pecado ha hecho mella en nosotros. Solamente en Cristo, el único que no pecó, era el indicado. Por eso el apóstol Juan dijo esto, cuando miró a Jesús que viene al Jordán, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amado, con todo mi corazón yo le invito a usted a que usted crea esto, que la Escritura dice, que era necesario que así se cumpliera, que así fuere. Y es importante que usted y yo lo creamos en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busca crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces déjeme decirle algo. Cuando nosotros nos acercamos en fe a Dios, no hay otra manera en que nos podamos acercar a Dios si no es en fe. Pero en fe, ¿en qué? Hoy los seres humanos tenemos en fe en muchas cosas. Le tenemos fe a un remedio para sanar de un dolor de estómago, de un dolor de cabeza. Alguien nos dice, hey, tómate esto, y en fe vamos y lo hacemos. Pero para acercarnos al Padre, en fe, nos tenemos que acercar en Cristo Jesús, porque Él dijo que Él es el único camino al Padre. No hay otro camino al Padre, sino es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo aquel que se quiera acercar al Padre, a ese Padre que la Escritura nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos Señor tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquellos que se quieran acercar a ese Padre en fe, tiene que ser a través de Cristo. Porque Cristo es la verdad y la vida. Y cuando tú crees en ese Cristo que murió, que fue entregado, que fue crucificado, que murió, pero que al tercer día resucitó, y tú lo crees en tu corazón, déjame decirte, si tú crees eso en fe, lo recibes en tu vida, tú tienes acceso directamente al Padre. En ese sacrificio, yo te invito a leer los evangelios. Ocurrieron cosas maravillosas. Una de ellas fue, en el momento en que Cristo murió, mira lo que ocurre. Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó. En ese templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había una puerta y había un velo. Nadie podía cruzar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. En el lugar santo cruzaban los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, ofreciendo sangre de un cordero. Déjame decirte algo, Cristo se ofreció y ese velo se rasgó y tú y yo tenemos acceso al Padre. En ese lugar santísimo se encontraba el arca de la alianza, que era donde reposaba la presencia de Dios. Usted y yo ahora, por la fe en Cristo Jesús, están abiertos los cielos para que en oración usted y yo podamos entrar a la mismísima presencia de Dios y que usted pueda hablar con aquel Dios que le creó a usted. Yo espero que esta mañana, esta enseñanza que estamos transmitiendo, que agarre raíz, agarre buena tierra en su corazón. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículos desde el 7, 8 y 9, dice esto. Y esta es la palabra de fe. Este es el mensaje que se tiene que transmitir. Y esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Esta es una muy buena mañana. Yo no sé si tú que me estás viendo a través de este video, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, esta es una muy buena mañana para que no nada más sea un evento donde la gente, ahorita por la contingencia que estamos viviendo, pero la gente no se centra en este evento en fe como debe de ser, sino que en días en los que no había pandemia, la gente va a las playas, va a los ríos, va a divertirse, va a hacer esto, pero no medita en lo que la Escritura dice. Pocos son los que meditan en lo que la Escritura dice. Y ahorita que estamos pasando estos tiempos, es necesario que usted y yo meditemos que el Cristo de la gloria no se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro. Él resucitó conforme estaba escrito. Esto es de acuerdo a lo que estaba escrito. Él resucitó. Qué precioso es eso. Él resucitó y a través de la resurrección nos enseña a usted y a mí que Él tiene poder sobre la muerte, que Él tiene las llaves de la muerte. Y dice que a todos los que hemos creído en Él, de esa manera en que Él resucitó, nos resucitará también. Qué precioso es esto. Mi amado, tú que me estás viendo, si en un momento dado tú nunca has recibido esa palabra de fe, esta es una muy buena mañana. Yo te invito a que podamos hacer esta oración. Sigue conmigo y que tú puedas entregar tu vida a ese Cristo que resucitó de entre los muertos. Ora conmigo y di esto. Señor Jesús, esta mañana reconozco que era necesario que tú fueras aprendido, que tú fueras crucificado y que tú resucitaras al tercer día. Yo creo esto, que Dios el Padre te levantó de entre los muertos. Lo creo con todo mi corazón. Creo también y te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón y guíame. Enséñame más de ti. Quiero conocerte a través de las Escrituras. A través de las Escrituras quiero conocer a ese Dios que se entregó por mí y me salvó. Y te doy gracias porque no oraste para que los ángeles descendieran, sino tu amor te llevó a entregarte para que yo fuera salvo de mi pecado. Amén. Bueno, espero que esta enseñanza la guardes en tu corazón. Era necesario, dice la Escritura, que así aconteciera. Y así aconteció hace 2000 años en una semana como esta. Y en un día como hoy, Cristo resucitó de entre los muertos. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que a través de las Escrituras el Señor se vaya mostrando a ti cada día más y más. En el nombre de Jesús. Amén.